hermanos nicaragüenses, familias de esta tierra, del lago, laguna, volcanes, cordillera, llano, costas, allá en el Caribe, hoy cada día más cerca, cada día más unidos, y aquí en el Pacífico. ¡40 aniversario! También, así como el ejército, la policía, con el Ministerio del Interior nació también la policía. Y con nuestro hermano, el comandante Tomás, al frente, inspirando con sus palabras, con su ejemplo, con su entusiasmo en esa larga etapa fundacional. Al Ministerio del Interior. Ya en esta nueva etapa, Ministerio de Gobernación. Y la policía, como todos sabemos, ha conmemorado su 40 aniversario, al igual que el ejército aquí, con el general Avilés, con el comisionado general Díaz. Y el pueblo entero de Nicaragua ha conmemorado el 40 aniversario de esa victoria que le dio a nuestro pueblo el derecho de ser libre. Libre. Libre, democracia, justicia, van unidos. No puede haber libertad sin justicia, no puede haber libertad sin democracia. Y se derrumbó hace 40 años. El régimen tiránico, que era reconocido como democrático, y al que también se le reconocía, y todavía algunos le siguen reconociendo méritos en cuanto al crecimiento económico. Porque efectivamente había crecimiento económico. Ciertamente había riqueza. Pero ¿dónde quedaba esa riqueza? A la par del crecimiento económico, había crecimiento de la pobreza, de la extrema pobreza, del hambre. A la par del crecimiento económico,
donde lógicamente estaban contentos y felices los que se enriquecían con la tiranía somocista. Había analfabetismo. Creo que la mejor prueba de lo que significó la democracia instalada aquí por el imperio con la tiranía somocista fue eso que encontramos al triunfo de la revolución. De cada 100 nicaragüenses, 60 en el analfabetismo. Eso no se puede llamar ni democracia, ni justicia, ni libertad. ¿Y cuánto ha costado construir? Primero, la alfabetización. Esa fue nuestra primera gran tarea, nuestra primera gran obra. Y contra la alfabetización, la contrarrevolución, asesinando alfabetizadores. El somocismo, asesinando alfabetizadores. Y en esta nueva etapa, porque hemos vivido 3 grandes etapas, el periodo del triunfo del 79 al 90, de julio del 79 al 25 de abril del 90. ...25 de abril del 90. Del 25 de abril del 90 al 10 de enero del 2007, que a través de los votos llegamos al gobierno. Y donde, libre de la guerra impuesta por el imperio, en aquella guerra brutal que no tenía nada de justa, y decían que estaban luchando por la libertad. Era el somocismo, impuesto por los que habían invadido Nicaragua y que se sentían seguros de tener dominada Nicaragua, atrapada Nicaragua, intervenida Nicaragua a través de la tiranía somocista. Entonces querían recuperar ese poder que el pueblo les había arrebatado, porque el pueblo había conquistado la victoria para el pueblo. Y ¿qué más claro? ¿Qué más inobjetable? El hecho que mientras nos hacían la guerra, mientras nos bloqueaban, y los somocistas de siempre, porque el somocismo no desaparece, está ahí siempre, medrando, alimentado siempre por el que los creó. Los creó el imperio,
ahí, medrando el sumo así. Y en ese periodo cruento, el pueblo se defendió, nos defendimos los nicaragüenses frente a los actos de terrorismo de la potencia norteamericana. Y fuimos a defendernos en el terreno como era normal, elemental, aunque era una lucha desigual. Era David frente a Goliat, lo sabíamos, pero no había más alternativa que la lucha. Y acompañamos las batallas aquí en nuestro país. Yendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya a demandar al agresor. O sea, tomamos el camino de recurrir a la justicia internacional, la máxima autoridad de justicia, la Corte Internacional de Justicia. Es el máximo órgano de justicia internacional creado en el marco de Naciones Unidas, aceptado por los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Pero cuando fuimos allá a acusarlos y salió la sentencia condenándolos por sus crímenes, por los actos de terrorismo, que son los mismos que intentan repetir siempre, aquí y en todas partes. Cuando fueron condenados, porque fueron condenados por la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte les ordenó suspender los actos de terrorismo en contra de Nicaragua, los actos de muerte en contra de Nicaragua, la voladura de puentes, destrucción de escuelas, asesinato de maestros, de jóvenes, destrucción de tanques de petróleo en los puertos. Era dolor, era muerte en un país pequeño. Una vez más la destrucción provocada por el expansionismo yanqui. Y la Corte, que no existía en la época de William Walker, que se nombró presidente de Nicaragua y el gobierno yanqui lo reconoció. La Corte que no existía cuando invadieron Nicaragua después de derrocar a Zelaya y el general Celedón los enfrentó y ocuparon Nicaragua durante largos años, y luego Sandino los enfrentó. No había corte entonces, pero entendíamos que había que recurrir a la corte, un instrumento, un organismo creado por Naciones Unidas, creado por las potencias que habían logrado la victoria frente al nazismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y falló la Corte a favor del pueblo de Nicaragua. Y eso no lo podemos olvidar, hermanos nicaragüenses. Eso debemos tenerlo presente siempre, que la justicia ha estado de nuestra parte y la justicia sigue estando de parte del pueblo nicaragüense, de parte de las familias nicaragüenses. Y es la fecha y están debiendo
Tienen que cumplir, algún día tendrán que cumplir con el fallo de la Corte. Tendremos paciencia, tanta paciencia, como tenemos la seguridad que llegará el día. Lo veremos nosotros, lo verán otras generaciones, pero llegará el día en que los gobernantes norteamericanos tendrán que cumplir con lo que mandó la Corte, indemnizar al pueblo nicaragüense, reconocer los daños que históricamente le han hecho al pueblo nicaragüense. Y les decía que, bueno, llegamos a esa nueva etapa en el año 2007. Bueno, y con todo el ánimo, con todo el deseo, con todo el convencimiento de que eran tiempos para la paz. Y convocando a todos los nicaragüenses a lo que en la práctica ha sido un gobierno de unidad nacional. Trabajadores, campesinos, jóvenes, pequeños empresarios, pequeños productores, medianos, grandes, más allá de las diferencias ideológicas. Logramos articular ese gran frente nacional. Siempre con las diferencias, porque cada vez que venían las elecciones, ahí estaban las diferencias. Pero pasadas las elecciones, continuábamos con esa gran alianza nacional, donde la gran meta, el gran objetivo era combatir y erradicar la pobreza. Lograr crecimiento económico, pero con beneficio para que mejoraran las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. Y librando nuevamente la batalla contra el analfabetismo, porque aquel analfabetismo que habíamos erradicado en el periodo de los 80, de los 90 al 2008, al 2007, ya había crecido con el somocismo, gobernando tranquilamente durante 17 años, había crecido ya al 30%. Iba disparado, el crecimiento económico con el crecimiento del analfabetismo, con el crecimiento de la pobreza, con el crecimiento de la extrema pobreza. Y cuando llegamos nuevamente al gobierno, lógicamente había que atacar de nuevo el analfabetismo. Y ir ahí a alfabetizar nuevamente, donde habían crecido los índices de analfabetismo, y a combatir la pobreza. Y avanzando en esa dirección, Pero a la vez también fortaleciendo el campo de la seguridad, no solamente contra los delitos comunes, contra robos, asaltos, homicidios, enfrentándonos al narcotráfico, al crimen organizado, ese nuevo enemigo, sino que también desarrollando mejores condiciones en las instituciones correspondientes para enfrentar los desastres naturales, para enfrentar los incendios, a propósito de los bomberos y de los batallones especialistas
en ¿cómo? Unidad. Sí, pero tienen que ir a descombrar ahí. Hay que comprar. Sí. El escombreo, sí, el escombreo para poder rescatar, para poder salvar vidas, como lo han hecho ya en diferentes momentos, sobre todo con las inundaciones. Recordamos aquellos momentos dramáticos. Y se convirtió, por lo tanto, en una prioridad también el nuevo Ministerio de Gobernación. ¿Para qué? Para servirle a las familias nicaragüenses. Y para servirle en primer lugar a las familias nicaragüenses que están más desprotegidas. Porque generalmente los accidentes, los incendios se producen y se repiten más en lugares más desprotegidos, más populosos, donde llegan los sectores populares, donde el margen de seguridad todavía no es el máximo, no es el mejor. Donde con facilidad se puede producir un cortocircuito y luego viene el incendio y viene la tragedia. Y nos pusimos como meta garantizar un puesto de bombero en todo y cada uno de los municipios de nuestro país. Esa es la meta que tenemos. Y vamos avanzando en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias, de nuestras posibilidades económicas, vamos avanzando y vamos cumpliendo. Y el pueblo reconoce, las familias reconocen el trabajo de los bomberos, que se ha puesto a prueba en circunstancias dolorosas y terribles, que no voy a repetir ahora. Ahí en medio del terrorismo somocista, ahí están los bomberos, donde los terroristas incendiaban, los bomberos corrían a contrarrestar el fuego y a salvar vidas. ¿Cuántas vidas se salvaron? Y esa es la labor de los bomberos. Sigue haciéndolo. Ahora más y mejor organizado, más coordinado y hermanados con los bomberos de nuestra región y de otras regiones, como los hermanos de España que participan de estos esfuerzos. También bomberos norteamericanos que colaboran, también participan. De Wisconsin que participan, colaboran con los bomberos de Nicaragua. O sea, hace un hermanamiento ahí para la defensa de la vida, para la defensa de las familias, para la defensa de los hogares, para la defensa de los negocios. Se da ese hermanamiento. Y el Ministerio de Gobernación atendiendo también el tema migratorio, un tema que se ha vuelto cada día más complejo, más difícil, más explosivo, y donde la culpa no es la de los migrantes,
Si el problema tiene las causas que todo el mundo reconoce. Pero que hace falta atacar a profundidad. En estos tiempos se da la migración, bueno, porque la gente es víctima de guerra, de destrucción, familias enteras, pueblos enteros que son víctimas también de lo que conocemos como el calentamiento global, en la medida que se van convirtiendo en desiertos, pueblos que están llenos de verdor, llenos de bosque, de fauna y de flora, y que luego se van desertificando, se convierten en desiertos. Y cómo las familias pasan hambre y cómo tienen que salir huyendo, buscando alimentos, buscando un poco de agua. Ahí vemos lo que es la realidad de los efectos. Es cierto el cambio climático, pero ¿quién acelera el cambio climático? ¿Y quién acelera la muerte de millones de seres humanos que han muerto? Y lo hemos visto en reportajes ahí, los niños en huesitos completamente, muriendo de hambre, muriendo de sed, sin la posibilidad de una respuesta de mediano plazo, sino son respuestas de emergencia, corren ahí con un poquito de agua, quienes puedan llegar a auxiliarlos, algún alimento, y van muriendo ahí. Los niños van muriendo, las madres, van muriendo los hombres, que no es más que el reflejo de las políticas económicas que se han impuesto en nuestro planeta. Políticas económicas, ¿sí? Eso que se ha calificado como la política que simplemente trata de responder a un patrón, que es la acumulación de la riqueza, la acumulación del capital en pocas manos. Y eso se produce también en los países ricos, en los países desarrollados, donde hay tanta riqueza y tanto capital como para que nadie pasase hambre. Hay tanta riqueza y tanto capital como para que no tuviesen que estar llegando, porque ahí lo que han hecho es organizar algunos comedores y dormitorios en los países ricos, en los países desarrollados, para que la gente que esté en la pobreza y en la miseria llegue ahí a dar su comidita. Y los que lograron alcanzar puedan pasar la noche ahí. Y sobre todo en las épocas de frío, cuando el hielo, el frío, matan a la familia, ¿sí? Hay gente que muere de frío en los países ricos, gente que muere de frío porque está en la miseria, porque está en la pobreza. Parece increíble, increíble, pero ahí están.
a la vista de los reportes que ahora se trasladan, se transmiten por los medios de comunicación. Es el modelo de impuesto lo que provoca las oleadas migratorias, la destrucción de naciones, simplemente en el afán de apoderarse de la riqueza de esos países, que ha destruido países completos y donde la población tiene que salir huyendo, buscando dónde sobrevivir. Y son las oleadas migratorias que pasan por nuestros países también, buscando el norte. Y el norte que no quiere verlo, no quiere ver a los migrantes. Y la labor migratoria en estos tiempos es una labor de alta sensibilidad, de una enorme responsabilidad de carácter humanitario. O sea, saber administrar las normas migratorias, tomando en cuenta que estamos frente a una tragedia donde miles y miles de seres humanos los vemos ahí, incluso intentando llegar del norte de África hacia las costas de Europa. ¿Cómo se hunden los barcos ahí con los inmigrantes? ¿Por qué? Porque los tienen bloqueados. Algunos países han actuado de forma excepcional, pero de hecho hay un bloqueo. El norte le cierra las puertas a los pueblos del sur. Después que el norte abrió a patadas las puertas del sur, en África, en Asia, en América Latina, ¿quién los invitó? ¿Quién los invitó? Ellos vinieron tranquilamente porque así lo decidieron. Así lo decidieron. Y vinieron a hacerse dueños de las tierras, de las riquezas que no les pertenecían a ellos. Desde Alaska hasta la Patagonia, pasando por el Caribe, ni un milímetro de tierra le pertenecía a ellos. ¿Con qué derecho? Con el derecho que les daba la fuerza de ser potencia, con el derecho que les daba la fuerza de ser civilizados. Ahí vinieron con la cruz y con la espada, manipulando a Cristo vinieron. Difamando a Cristo vinieron, porque Cristo nunca dijo: vayan por el mundo y apodérense de las tierras y dominen a los pueblos y esclavicen a los pueblos y asesinen a los pueblos. Nunca dijo Cristo eso, nunca predicó Cristo eso. Y vinieron a someter a nuestros pueblos como sometieron ahí sí, ellos sintiéndose con todo el derecho de invadir y robarse y cometer verdadero genocidio. Ese es un genocidio que está ahí siempre, siempre soltando sangre. Todos los migrantes que vienen de África, que vienen de Asia, los migrantes que van de esta región hacia el norte. Tienen tanto y más derecho que aquellos
que vinieron como conquistadores, que llegaron como conquistadores, tienen más derecho de buscar cómo sobrevivir, porque el migrante no viene a ocupar tierras, a ocupar propiedades, no viene con la cruz y la espada a hacerse dueño, ni se le ocurre hacerse dueño de los países potencia. Los migrantes lo que quieren es sencillamente que los indemnicen. Deberían dar entrada a todos los inmigrantes y apenas estarían abonando un poquito para indemnizar los crímenes que han cometido en tierras africanas, en tierras asiáticas, en tierras americanas. Y es un tema que está ahí y donde, bueno, migración, los compañeros de migración saben que es una tarea que hay que saberla cumplir con un alto espíritu humanista. Y luego están los compañeros de migración con los compañeros bomberos y los compañeros que tienen que ver con el sistema penitenciario. Una labor dura. O sea, trabajar en el sistema penitenciario no es fácil. No es fácil. Y tenemos que reconocer la labor de los compañeros que trabajan en el sistema penitenciario. Los esfuerzos que hacen para poder cohabitar ahí con los prisioneros. Poder atender a las familias de los prisioneros, poder atender las visitas, enfrentar de repente situaciones difíciles que se presentan de vez en cuando, aunque no con la frecuencia que se presentaban en otros lugares. Y yo diría que en todas estas direcciones que atiende el Ministerio de Gobernación en esta nueva etapa, los bomberos, migración, sistema penitenciario, con nuestros limitados recursos hemos logrado mejorar las condiciones, las condiciones de infraestructura, las condiciones logísticas para atender el tema migratorio y facilitar también el tránsito de turistas y la salida de nicaragüenses, los pasaportes para los nicaragüenses, etcétera, todo lo que ya conocemos. Igual con los bomberos, como ya hemos hablado. Y en el sistema penitenciario también, invirtiendo, porque hay que invertir. ¿Para qué? Para que el congestionamiento que se da en las prisiones deje de ser congestionamiento. Y tengamos en las prisiones una población en condiciones más humanas. A eso apuntamos. Y en esa dirección trabajamos. Queremos reconocer la cooperación de los organismos, los países que cooperan con estas direcciones de gobernación. Y cuánto nos alegra el acompañamiento de los hermanos representantes de los bomberos que representan a la vez a sus pueblos, que han participado en este 40 aniversario.
Agradecemos a los hermanos de Bomberos Unidos Sin Fronteras, la forma en que colaboran, en que aportan con los bomberos de Nicaragua. Y para todos ustedes, queridos compañeros, trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Gobernación, para la dirección del Ministerio de Gobernación, para su familia, todo nuestro cariño, todo nuestro aprecio, todo nuestro acompañamiento. Y agradeciendo también el acompañamiento de los hermanos embajadores que hoy nos han acompañado, nos acompañan en este 40 aniversario. El embajador Juan Carlos Hernández Padrón, embajador de Cuba, querido hermano. La embajadora María Belén Moncayo, de la República de Ecuador. El embajador Jaime Regalado, de la hermana República de Guatemala. El embajador Maid Salehi, de la República Islámica de Irán. El embajador Yasushi Suzuki, de Japón. La embajadora de los Estados Unidos mexicanos, Carmen Moreno Toscana. Gracias. El embajador del Estado palestino, Mohammad Amron. El embajador de la Federación de Rusia, Andrés Udayev. El embajador de la hermana República Bolivariana de Venezuela, José Javier Arrúa. El embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Alfredo Landívar Quevedo. El encargado de negocio del Gran Ducado de Luxemburgo, Joe Geibusch. El de República Dominicana, Johnny González. De la República de China, Taiwán, Iván Lo. De la República de Honduras, Ramón Valladares. De la República de Panamá, Rosa Molina. De la República de Costa Rica, Adrián Sandy. Del Estado de Libia, Mausudi Isa. Y de la República Federal de Alemania, Uwe Kohler, primer secretario. Gracias a todos ustedes, queridos embajadores, que unen voluntad, unen amor, unen solidaridad en este día del 40 aniversario con los bomberos de Nicaragua, con los bomberos de la región, con los hermanos que están en el servicio migratorio y con los hermanos que están en el sistema penitenciario. Gracias a ustedes, queridos embajadores. Y que viva el 40 aniversario del Ministerio de Gobernación.